tenemos... Bienvenidos una semana más, y esta semana el paseo no va a ser ni afectivo, ni sentimental, ni nostálgico. Esta semana una gran novedad en los en los 402 programas que llevamos de Las Caras de Huelva, las fotografías se van a sustituir por dibujos. Y las fotografías no van a ser, y los dibujos no van a ser de la Huelva de los años 40, 50, son dibujos de hace 4 o 5 siglos. ¿Y cómo obtenemos dibujos de hace 400, 500 años? ¿Y quién hace la historia de esos dibujos? Pues un gran artista a quien admiro extraordinariamente. Enamorado de su trabajo y de su obra, de su tesis doctoral, Huelva Ilustrada, 3000 años de paisaje urbano, y de la reciente exposición que tuvimos aquí en esta Casa Colón, en homenaje al centenario del Gran Teatro. Hoy vamos a hacer inclusive hoy no vamos a empezar ni terminar el programa, hoy vamos a tener un programa, pero en un par de semanas tendremos otro programa con otra zona de Huelva. Huelga decir, después de todo lo que he dicho, que nuestro invitado de hoy es mi querido amigo, el gran artista Juan Carlos Castro, y Crespo por tu madre. Efectivamente. Muchísimas gracias, Diego, por tu presentación. La verdad que me hace mucha ilusión estar de nuevo aquí contigo. Así que cuando quieras. Bueno, tú eres... hay 4 o 5 invitados VIP, porque es raro el año que no venís. O sea, tú has venido todos los años, una vez hubo males, pero los demás... Esa ristra de invitados, que son Francis, Sisto, Lola Lazo, tú, alguno más que tenga así, pero vamos, sí. Vosotros venís porque le dais riqueza al programa. Yo tengo que decir que hoy... el conductor del programa, el hilo conductor del programa va a ser Juan Carlos. Hoy va a hablar muchísimo más que yo. Y tengo que resaltar que las fotografías de sus dibujos son de nuestro ínclito y querido fotógrafo Paco Gil, muy vinculado con Las Caras de Huelva, no solo porque nos ha visitado en 3 ocasiones, sino porque en la exposición de invitados a Las Caras de Huelva, él fue el encargado de hacer los 50 retratos a los 50 invitados. Dicho esto, vamos a empezar el programa de hoy y lo vamos a dedicar a la Plaza de las Monjas. Y vais a descubrir una Plaza de las Monjas nueva, que no conocéis, con unos orígenes que Juan Carlos, a través de sus dibujos y de su palabra, nos va a ir explicando. Poco puedo yo aportar aquí, pero bueno, aquí lo que haré será preguntarle curiosidades. De modo que podemos poner la primera de las fotografías, que esta tengo que aclarar que esto es un capricho mío, esto no ha sido, es que estábamos en su estudio y digo que a mí yo me enamoro de este cuadro es un plano de la Huelva de 1600, tanto es así que le he pedido permiso a él y a Paco Gil para hacer una ampliación, enmarcarla y ponerla en mi casa, porque me ha encantado. Pues explica el plano, aunque está puesto todo, pero ahí tenemos la Huelva de 1600. Bien. Os debo de decir, a la mayoría de vosotros, otros ya conoceréis por supuesto, que habían, hace ya tiempo por supuesto, hace varios siglos, pero especialmente en el romanticismo, aparecía de alguna manera, en vez de fotógrafos, porque la fotografía no existía, había corresponsales, lápiz y blog de dibujo en ristre, y se ponían a hacer pequeños dibujos que luego los llevaban concretamente al grabado. Y entonces pues aparecían revistas como La Esfera o cualquier otra revista con dibujos, por ejemplo, de Baeza, de Úbeda, de Jerez de la Frontera, de Sevilla, de todos lados, pero de Huelva, evidentemente, aquí imagino que el tren no llegaba. Sí, sigue sin llegar. Sí, y sigue sin llegar, como sabéis todos. Y entonces esos románticos artistas plásticos pues no llegaban nunca por Huelva. Y mira por dónde se me ocurrió a mí, bueno, ¿y por qué no conformo yo una serie de trabajos que tengan que ver con mi ciudad, con Huelva, a la que quiero muchísimo, y que tenga que ver también con esos dibujos
algunos naifs, como por ejemplo en mi ilustración, pues aparece la línea de dibujos que generalmente solían hacer los topógrafos también, que hacían este tipo de dibujos. Y entonces en estas panorámicas, escenográficamente amplias, de forma horizontal, pues aparece una serie de cosas o de hitos arquitectónicos que os sonarán mucho. Por ejemplo, el castillo que estoy viendo arriba, en la cresta de los Cabezos, arriba está el castillo de San Pedro, al lado de la iglesia de San Pedro, a la derecha están los molinos de viento en un cabezo que ya no está, que es el cabezo del molino del viento. Más a la derecha, evidentemente, no aparece nada, más cerros, más cabezos, con vegetación y tal. Y abajo, a la izquierda, está lógicamente la iglesia de la Merced, lo que hoy es la catedral. En el primer plano abajo está el molino de la Vega, que nadie se ha preocupado de dibujar el molino de la Vega, un molino mareal, no era un molino de viento como los que están ahí arriba en el cabezo, justo al lado de San Pedro. Eso sí, tenían aspas con lona y se movían las muelas con el aire. En esta ocasión lo movía lógicamente la entrada de agua por el estero y la salida por el mismo estero cuando bajaba la marea. Entonces esos molinos se llamaban mareales por eso y tenían un par de muelas, porque estos tienen 3 tajamares. Tajamares son unos pilares apuntados como si fueran las proas de un barco por delante y por detrás para que no tropezara, para que no chocara el agua frontalmente a ellos, sino que abría lógicamente el agua hacia la conducción interna de este molino. Más arriba yo te lo voy a preguntar porque a mí yo desconocía totalmente que tuviéramos aquí un baluarte. Sí, es que no lo había escuchado ni nombrar. Os digo que el baluarte, muchos lo sabréis, pero si hay alguno que no lo sabe, un baluarte es un elemento defensivo, un elemento defensivo donde había pues piezas de artillería, pero ese baluarte no era muy grande porque Huelva entonces, como aparece arriba en esa especie de pergamino que he querido darle también ese sentimiento de romántico, ¿no? De 1600, era la Huelva que tenía 1000 casas, también se le llama eso, la Huelva de las 1000 casas, que equivale, según la estadística de la época, a una villa. Pues Huelva entonces no era ciudad, era una villa que competía con otras villas del entorno de Huelva, que tenía 5.000 habitantes, que no estaba mal para aquella época. Y cuatro barrios, ¿no? Cuatro barrios. Pero fijaros, al lado del baluarte, en el mismo baluarte hay una torre, que es una torre de puntal, la torre del Puntal, que era una torre como las torres de vigía, pero era más esbelta y no tiene nada que ver con las que mandó a hacer por toda la costa andaluza el monarca español. Luego al lado del baluarte y de la torre del Puntal, más a la derecha, está el Arco de la Estrella, ese que se viene hablando muchas veces. Ese que se viene hablando porque quieren restituir. En las preguntas que le hice a Pilar cuando el primer programa donde fue a los 2 días de tomar posesión fue aquí, y le pregunté por ahí y me dijo que uno de los proyectos que tenía ella en firme es reconstruir el Arco de la Estrella. Y lógicamente más a la izquierda, si acaso, también podéis ver que entre San Pedro y el Molino del Viento, pero en un plano intermedio, hay una especie de túnel, que no es un túnel, sino sencillamente oscurecido el hueco, porque es una puerta, la puerta de la Cuesta Empedrada, que se cogía por la calle del Peral o la calle de la Palma, da igual, coger por un lado y por otro, y se accedía por una cuesta empinada al Oppidum, porque esa puerta es romana, al Oppidum, que es el centro neurálgico de una villa romana. Entonces, los propietarios, los duques de Medina Sidonia, que eran los señores de Huelva, pasado algunos siglos, pues arreglaron esa cuesta empedrada para pasar con sus carruajes, con sus carrozas. Entraban por ahí, llegaban a San Pedro, la plaza ya de San Pedro estaba definida por las casas que había, donde estaba el cabildo, que de alguna forma es como el ayuntamiento, la cárcel, etcétera, etcétera, y se accedía por una cuesta que todavía se puede ver, pero hay escalones de San Pedro con las casitas esas bajas que hay a la derecha, y a la izquierda está pues San Pedro, ¿no? Bueno, pues por ahí se accedía al castillo de los señores de Huelva. Así que ese arco es un arco romano,
y estuvo funcionando prácticamente hasta 1700, que se lo cargaron. Se lo cargaron los ladrones de piedra. Había tanta escasez, y hay tanta escasez de piedra en Huelva, y en aquella época, imaginaros, ¿no?, la escasez en la que había, que entonces utilizaron los sillares. Los sillares son esas piezas grandes, sí, talladas de piedra, para realizar cualquier otra obra. Vete tú a saber qué obra hacía. Y más a la derecha de lo que es el baluarte, el arco de la estrella, pues había, eso lo señalé para que se viera, unos astilleros. En Huelva hubo 4 astilleros funcionando al mismo tiempo. Huelva, un poquito posterior a esos 1600, fue una potencia en el sur de Andalucía construyendo barcos, porque los astilleros de Cádiz de alguna manera se despreocuparon de ellos, porque ellos tenían algo más importante que hacer: transportar tanto en ida como en venida pues todo el material necesario y el interesante para la corona española, como eran los viajes a las Indias. Lógicamente entre Sevilla y Cádiz se repartieron el pastel, pero no cabe duda que ese vacío que dejaron los gaditanos construyendo barcos lo ganó Huelva. Lo ganó Huelva de manera que había 4 astilleros y donde salían pues realmente embarcaciones muy importantes. Bueno, pues una vez que hemos visto esta maravilla, que ya te digo que con tu permiso y con el de Paco Gil, hago una ampliación, la enmarco y la pongo al lado. Tú sabes que un rincón de mi casa lo comparten Arpa y tú. Hombre, Arpa, como me gusta tanto la música, me la tiene que poner con Arpa, al lado del Arpa. Arpa, que además con una cosa muy curiosa. Arpa era un magnífico pintor, grandioso pintor, y protegido de la familia de Antonia. Sí. Tanto es así que el bautizo de ella, uno de los cuadros que están allí en mi casa, al lado de uno tuyo, de un torero gigantesco, sí, es el bautizo de Antonia, que lo hizo Arpa en una tabla. Es muy bonito, ¿eh? Y para mí, pero tú te acercas y ves una mancha y te alejas de la mancha, y claro, y es el bautizo. Yo tengo ese cuadro de Antonia, tengo allí más cuadros de Arpa, pero ese del bautizo de ella me parece una auténtica maravilla. Bueno, pues vamos a ir viendo, hoy vamos a dedicar el programa, como hemos dicho, a la plaza de las monjas. Sí. Entonces, bueno, pues ahí tiene fijaros, el plano de la plaza de San Juan. Este es un plano, como digo, con la impronta del diseño un poquito naif que tenían los topógrafos o los ingenieros que hacían que las casas que aparecen... Esto es una planta, ¿no? Una planta, y sin embargo las casas aparecen en alzado, quiere decir, se le ve en la fachada. Es una incongruencia absoluta, pero de cualquier forma el no experto se hacía cargo inmediatamente de lo que estaba viendo. En principio a la izquierda arriba hay una brújula para hacer una idea de dónde están, en qué flanco están cada pieza. Por ejemplo, a la derecha está el convento de las Madres Agustinas, un convento, y gracias a ese convento la calle siempre se llamó calle Perdóname que Convento. una cosa, porque me llama curiosidad, porque cuando yo publiqué en mi libro Las caras de Huelva, y aquí en el programa, que la plaza de las monjas había estado cerrada, que la calle Vázquez López, trasladando a la hora, continuaba hasta cogerse la calle de la Fuente, del Banco España y tal, muchísima gente se sorprendió de eso. Ahí claramente en el mapa se ve cómo estaba cerrada con casas la Plaza de las Monjas. Sí, bueno, siempre lógicamente, como cualquier hito importante, y la Plaza de las Monjas lo es suficientemente más que casi ninguna, porque es un elemento urbanístico de primer orden. Sin embargo, ve a la izquierda arriba se ve una calle curva, que es la calle Hospital. La calle que da al convento de las Madres Agustinas se llama calle Convento, y luego tiene salida, lógicamente. La calle Hospital, para que se sitúe... La calle Hospital va a dar precisamente a la iglesia de la Concepción. Eso es, que es la actual calle Méndez Núñez, lo que iba a decir. Correcto. Bueno, pues nada, esto es un plano un poco idílico, porque en esta época prácticamente las casas, aunque yo he querido dibujar algunas que no están alineadas, sino que están unas retranqueadas con respecto a las otras, pero el retranqueo tendría que ser
muchísimo más exagerado que yo he puesto. Yo lo he puesto para que quede más o menos bonito, pero imaginaros cómo sería la casa. Entre casa y casa habría a lo mejor un pasillito, como las casas de Punta Umbría de los marineros. Bueno, pues hay calles de 1 metro, ¿no? Vamos a cambiar de foto, pero seguimos con la plaza de San Juan, con una perspectiva que ya se ha configurado como espacio público, con un alineamiento de las casas más racional. Sí, efectivamente. Esta plaza que se llamó siempre la Plaza de San Juan, y que una vez que las monjas realizan el monasterio, pues entonces al verse tantas monjas por allí, que yo no me explico por qué argumentan que las monjas tenían que estar paseando por la Plaza de San Juan cuando las monjas eran ¿cómo le llaman? De clausura. De clausura, ¿no? Pero vamos, a lo mejor le daban el recreo. Mira, lo de las monjas de clausura es tan estricto, ya lo hemos comentado aquí cuando vino Lola Lazo, con una foto preciosa, y es que una tía suya, hermana de su abuelo o hija de su abuelo, de Ramón López. Ramón López, bueno, pues el día que se murió Ramón, la hija o sobrina, no lo sé, no pudo salir porque estaba en las adoratrices, y pasó el entierro por la puerta para que ella se pudiera asomar a una ventana y ver pasar el entierro de... Mira, yo quería hacer también una cosa. Esta Plaza de las Monjas no es una plaza que comienza así de forma espontánea. Esto es una plaza, esto no está diseñado en un tablero de un urbanista, no, ni mucho menos. ¿Por qué entonces esa reiteración permanente de todas las civilizaciones que han pasado por aquí? La Plaza de las Monjas, la Plaza de las Monjas. Fijaros, por aquí han estado montones de casitas de los tartésicos, muchísimas casitas de los tartésicos. Después, lógicamente, aparecen después de los tartésicos, aparecen los fenicios, y aparecen también construcciones hechas por los fenicios, y luego aparecen los griegos, y hay una colonia griega también, donde por aquí, cercano a la Plaza de las Monjas, aparecían ellos, y luego los romanos, y fijaros, ya estamos, con los romanos estamos cogiendo de la mano restos de ellos. ¿Con qué razón se da un piquetazo ahora en Huelva y aparecen restos? Perfecto. Fijaros, al lado de la casa, al fondo está el convento, ¿no? Y la esquina más próxima al convento es lo que hoy es Banco de España. Ahí se han hecho unas excavaciones en el año 2007 que coincidieron con otras de 1935 o 34, 35, que ya vieron lógicamente que habían restos importantes en el subsuelo de la Plaza de las Monjas. Y en el 2007 tuvieron que taparlo porque la administración es así, tuvieron que taparlo porque eso no se contemplaba dentro de los presupuestos. Entonces vieron que lo que había ahí debajo de la Plaza de las Monjas, que eso pongan atención, forman parte de edificios muy importantes en cuanto a la potencia de los sillares. Mire usted, cuando los sillares son muy grandes, es que el edificio es muy grande. Cuando los sillares o los ladrillos son muy pequeños, la construcción no vale la pena. Pero da la casualidad que hay una basílica, y vosotros escucharéis basílica, la del Rocío, basílica de San Pedro. La basílica, ¿qué tiene que ver ahí una basílica? Mire usted, la basílica, si usted va a Google, basílica es un edificio en la época griega y romana, es un edificio civil, donde generalmente se administraba justicia, y que también cabía la posibilidad de que pudiera venderse algún tipo de mercancías. Luego era un edificio tan sumamente importante. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque donde está prácticamente el Palacio Ducal, que es a la derecha, este ángulo donde está Plaza de San Juan, ahí en ángulo recto estaba este edificio ducal. Bien, pues por ahí estaba el puerto, escuchen bien, uno de los puertos metalúrgicos más importantes del Mediterráneo. Y ese lo tenían, lógicamente, los tartésicos. Y vinieron los griegos, fenicios, griegos y romanos, y lógicamente se apoderaron de esas instalaciones. Vamos a seguir con la plaza. Con lo cual, pero es que es muy importante que sepan esto, porque ahí se han construido a base de muchos estratos cosas muy importantes en la Plaza de las Monjas. Luego, la Plaza de las Monjas es un centro neurálgico de los onubenses de todas las etapas. Espacio que se va a ver reducido al construir las caballerizas del Palacio Ducal. Ahí va, cambiamos la foto. Efectivamente, antes la plaza era rectangular,
alargada, y el duque lo que hace es sencillamente, esta es la parte trasera del palacio que se ve en la calle Concepción, o cara del palacio, entonces esta es la parte trasera que da a la Plaza de las Monjas, ¿no? Ahí eso vamos a situarlo, eso es lo que ha sido durante muchos años el Banco de Santander. Exactamente. Exactamente. Bueno, pues todo el flanco izquierdo, donde se ve un portalón grande a la izquierda y 3 balcones arriba, forman parte, como es lógico, del acceso de los carruajes del duque, del señor de Huelva. Y aquellos balcones que Mora Negro dice de gran adorno, si dice de gran adorno, acostumbrado en Huelva que no había adornos de ningún tipo, pues tendrían que ser realmente bonitos. Y sin embargo, ese muro de la izquierda eran los ladrillos, los sillares grandes del castillo de San Pedro. Como el castillo su dueño era el señor, el duque de Medina Sidonia, pues se trae todos los sillares del Conquero, se los trae aquí, de San Pedro se los trae aquí, y conforma un ángulo recto de ladrillo visto. Y ahí se ven 3 monjitas a derecha juntas, que por eso se le da el nombre de... Y al parecer siempre hubo ahí una fuente. Pero la fuente sí. la vamos a ver posiblemente ahora. Sí, la vamos a ver más adelante. En el centro hay efectivamente una fuente, pero te voy a decir una cosa, escuchar un momentito, estamos viendo la Plaza de la Monja siempre en terrizo, un terrizo que ese terrizo anaranjado viene lógicamente de la erosión de los cabezos, esa especie de descendimiento de toda esa estructura que conforma los cabezos, y que esa agüita amarilla que viene cada vez que llueve y se va depositando en las partes más bajas, pues hacía que el suelo de la Plaza de la Monja se viera amarillo. Y ya os digo, la plaza era rectangular y se convierte en una plaza cuadrada. Bueno, la Plaza de las Monjas ha tenido de todo. Vamos a cambiar la fotografía y podemos ver ahora un mercado. Sí, esto ya, fíjate, Diego, esto ya es en el siglo XIX. Sí. En el siglo XIX. Hay conatos por parte del Cabildo Municipal de hacer un mercado en distintos momentos. Luego, cuando veamos si podemos ver los mínimos en la próxima semana, veríamos que donde estaban los mínimos quisieron hacer un mercado. Y entonces dieron licencia para que puestos, imagino tipo estándar, de madera, porque la cuestión era la provisionalidad de este mercado, que en un principio iba a ser para, como siempre ocurre en estas cosas, para un par de meses, al final terminó siendo casi estable, porque se llevó mucho tiempo hasta que terminaran el mercado del Paseo Santa Fe, que fue de mercado durante muy poco tiempo, porque luego cambiaron las ideas los políticos, como siempre. Pero ahí se puede observar cómo aparecían pues vendedurías de todo tipo de mercaderías, concretamente lo mismo carnicerías, que verduras, que fruterías, que carne, en fin, de todo tipo. Y la gente está muy bien porque era el centro neurálgico de la ciudad. Aquí se puede observar que la tendencia es repetir. Ya hemos visto que en la Plaza de las Monjas, en siglos anteriores, también hubo una mercadería. Es curioso, pero cómo se yuxtaponen uno encima de otro las mismas costumbres. Una pregunta, ¿aquella torre de San Pedro, la que se ve al fondo? Aquella torre, te voy a decir, esa torre, aunque parece más pequeña de lo que debiera ser por la perspectiva, esa torre es la Concepción. Ah, la Concepción. O sea que está claro, está tomada a la vista desde las hermanas del convento. Sí. Desde el convento. Yo me asomé cuando hice, yo realmente lo pongo en marcha mi dron, empieza a volar el dron, y a la par que vuela el dron me imagino yo cómo se está viendo desde esa altura esa vista. Pues eso está visto desde la Agustina. A mí me llama la atención de lo que llevamos visto, valga la redundancia, y sobre todo de él, me gustaría que enseñes mi admirado, yo tengo ahí mi ejemplar también, que me costó sangre conseguirlo, me lo acabó regalando la universidad por medio de Francis, pero esto es algo para que lo tenga todo el mundo en Huelva, porque no solo por el contenido, sino porque vaya manera original que tuviste de presentarlo como si fuera un bloque de piso y cada planta era un capítulo. Eso es cosa del diseñador que no es mérito mío, a cada uno hay que dar lo suyo, de David Robles.
un magnífico diseñador. Sí, porque esto lo editó el Colegio de Arquitectos. Colegio de Arquitectos. Gonzalo era el presidente del Colegio de Arquitectos. Tuvo la genial idea y sobre todo la valentía de apoyar este proyecto. Pues esto fue complicadísimo. Yo tenía bastante relación con Gonzalo, inclusive vino a mis programas de radio cuando yo estaba en Uniradio. A mi último café allí en Uniradio vino Gonzalo, y porque yo entonces iba los viernes a una tertulia que había en la cadena SER, y Gonzalo algunos viernes era tertuliano y tuvimos algunas y me dice: Diego, yo encantado de poder darte una, es que no hay ni un ejemplar. Esto, mira a ver Unicaja, a ver si tienen, tampoco. Y ya un día me dice Francis: mira, nosotros compramos 50 o 60, yo te voy a dar una. Además me los dio con una funda muy bonita y además lo he visto, lo he leído, lo consulto mucho. Yo lo recomiendo porque creo, hubo un tiempo que estaba en el Corte Inglés. No sé si sigue estando, pero vamos, un libro que merece la pena comprarse porque es la obra de este genio que tengo aquí. Hombre, no seas exagerado, Diego. A ver, tú sabes que yo tengo debilidad contigo, pictóricamente hablando. Tengo cuadros tuyos en mi casa en Huelva, están en Sevilla, están en la playa, y me encanta. Es más, además, una anécdota que en una exposición yo me enamoré de un cuadro y Antonia se enamoró de otro. Y tú lo zanjaste y dijiste... Yo hice de Ramonet. ¿Tú te acuerdas de esos hermanos Ramonet que iban vendiendo por ahí cualquier cosa? Tú dijiste, bueno, lleve usted 2 mantas y encima le regalamos un juego de peines. Bueno, pues llevaron los dos, pongo un precio, porque los cuadros vale lo que valen tus cuadros, más lógico. Llevaron los dos, que os pongo un precio, y además lo que tú has dicho, os regalo unos apuntes que tenías tú de la Traviata, que hoy día que la tiene mi hijo en su casa, se lo he regalado a él, porque es un cuadro, era muy grande, y él tenía un hueco allí en su casa, y digo, bueno, pues toma, ten este cuadro, que vaya iniciando colección, porque el otro día en tu casa también me regalaste uno para él. Para él, eso es, que tú me dices esto, me lo diste tú, para tu hijo, que creo que casualmente iba paseando al día siguiente y te vio en la puerta de tu casa, porque él iba con su mujer y la niña. Y con la niña. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a otra de las imágenes icónicas de la Plaza de las Monjas. El templete de la música. El templete de la música, obra del insigne arquitecto, maravilloso arquitecto Pérez Caraza. Es una obra que a mí me fascinó siempre que la vi. Yo venía poco al centro, pero siempre que venía y pasaba por la Plaza de las Monjas me quedaba maravillado de ese templete, magnífico. La obra de ladrillo, Diego, la junta de los ladrillos no tienen junta, no existen. Si tú te recuerdas o hay alguna fotografía, están pegados los ladrillos uno a otro, como si se hubieran esculpido sobre un bloque de ladrillo. Son ladrillos rosáceos, preciosos. Fijaros la escalera, es en primer plano, una escalera con un desarrollo curvo, precioso. Luego hay otra por detrás que daba acceso al -1, donde estaban los servicios. Y fijaros, hay cuatro faroles de fantástica, que luego pasaremos a ver los detalles, que están colocados sobre dos elementos paralelos, como si fueran elementos verticales tipo lanza o cosas así, con unas marcollas grandes, y son de alguna manera las prolongaciones de los 4 asientos que hay, 2 delante y 2 detrás, también obras de ladrillo. Y esos cuatro faroles, mi padre compró 2. ¿Dónde los compró? ¿Tú te acuerdas de la chatarrería Fuente en la calle Rafael Guillén? Sí, señor. Pues allí estaban todos los herrajes, esto que veis vosotros. Es más, te voy a decir algo más. Trabajando con él, un sobrino al que se llamaba Pedrito, cliente diario de la taberna de mi padre. Cuando salía de la chatarrería de su tío en la calle Rafael, se iba a tomar el pesetero a Casa Carmelo, Pedro. Bueno, pues ya cuando mi padre fue, lo único que estaba eran unos faroles que estaban incluso aplastados. Pero vamos, él tenía arte para eso y mucho más, y me regaló uno a mí. Entonces yo tengo en mi casa un farol de la Plaza de las Monjas, con un orgullo que me siento enorme. Y todos los elementos que contornean el elemento arquitectónico pues es de hierro fundido. Hay otros, como veremos ahora, unos caretones hechos con troquel, y hay otros que son de forja. O sea que aquí intervienen 3
apartados del trabajo del hierro, pero a la antigua usanza, porque estamos hablando lógicamente del siglo XX, pero al comienzo. Entonces, es un trabajo fabuloso de Morrison, que es un fundidor maravilloso. Fue el que hizo todos los bancos que hay en la Plaza de las Majas son de Morrison. No hemos hablado de eso, los espaldares que tenían esos bancos, que eran de hierro fundido. Y eran de Morrison. Y las farolas eran Morrison también. Sí. Las farolas las utilizábamos los chiquillos, la parte baja de portería para jugar al fútbol con las naranjas de la calle Rafael López. Naranjas y en Huervo un montón. Y utilizamos la parte baja, que era muy ancha, como porterías para... La Plaza de las Monjas tiene tanta historia. Bueno, y una cosa muy curiosa, había dos servicios, uno de caballero y otro de señora. Este de la derecha era de señora y había una mujer con un vestido, un delantal blanco. Limpiadoras municipales. Pero con un delantal blanco allí sobre un uniforme negro. Y, en fin, se le daba una propina. En el de caballeros no había nadie. Los tíos éramos más tacaños. Esa figura solo estaba en el servicio de mujeres. Sí. Yo la verdad es que tengo mucho. Bueno, pues vamos a cambiar la foto, seguimos. Pues este lo tiraron y fíjate, Diego, dio la casualidad que a una semana antes de tirarlo, yo iba pasando por allí y como siempre llevo un bolígrafo y un blog pequeño de apunte, ese dibujo que hay a la izquierda con la marcolla y ese que está hecho con mucha soltura, eso lo hice y me parece que lo pone abajo, un par de semanas antes que lo derribaron. Y ahí es un detalle que he sacado del farol que yo tengo en mi casa, donde se ve perfectamente un careto grande hecho a troquel y lo demás está hecho en fundición y en forja. Y yo pregunto, ¿qué necesidad había de tirar el templete? Eso digo yo. O sea, yo tengo fotografías donde ya está tirado y está la Plaza de las Monjas, que es un campo de fútbol, o sea, está todo de tierra para hacer todo. Pero bueno, se hace ese campo de tierra, se tiran los jardines laterales, que había unos jardines enormes laterales. Yo tengo anécdotas de eso, porque los chiquillos nos saltábamos para coger los dátiles, nos comíamos los dátiles con bocaditos que creíamos que era de los pájaros, hasta que un día vimos que había las ratas comiéndose los dátiles en el jardín. Bueno, habéis quitado todos los jardines, Toda la plaza estaba rodeada de jardines, a los laterales jardines, los 4 kioscos y la fuente magna al fondo. Tiraron todo, pero ¿qué necesidad tenía de tirar esta maravilla? No tenían que haberlo tirado, porque era precioso. Pérez Caraza era un tío elegante diseñando y además ese trabajo era un trabajo de albañilería súper fino. Mira, hay un trabajo de albañilería, quiero que vayas un día expresamente, que tienes muy poco tiempo, que te llegue a la Fuente de las Naciones para que veas la maravilla de obra de albañilería que han hecho. ¿Sabe por qué? Porque hay detrás, detrás y lógicamente en la cabecera del organigrama de los constructores existe un arquitecto que es Antonio López, que es un tío muy disciplinario y hace que la gente, lógicamente, haga lo que quiera. Había huequecitos, yo iba mucho a verlo y coincidía mucho con Antonio, he hablado mucho con Antonio López y con Suárez, que es el otro arquitecto. Sí. Y entonces tú veías un pequeño huequecito entre dos ladrillos y decías, bueno, aquí van a poner un poquito de mezcla. No, señor. El albañil, que era el mismo albañil que... Vamos, tanto es así que el día de la inauguración, cuando yo tomé el uso de la palabra, destaqué y agradecí al albañil que la obra que había hecho. Bueno, pues para aquella mijita no ponía mezcla, cortaba un trocito milimétrico de ladrillo y lo metía. Llégate un día que tienes aparcamiento allí, lo puedes ver. A ver, todavía no lo he visto. Porque la verdad es que... Todavía no he visto el Paseo de la Ría, con eso te lo digo todo. Es una empresa que... ¿Vamos a ver el teatro en la Plaza de las Monjas? Sí, bueno, tenemos con ya. Ahora eso era. Fijaros, quiero que también tengáis una idea de cómo era la Plaza de las Monjas. Estáis viendo ahí un teatro y estáis viendo uno de los 3 balcones que había en el Palacio Ducal, pero que daba a la Plaza de las Monjas. ¿Por qué hacen eso? Porque veréis, sobre la Plaza de las Monjas siempre ha habido espectáculos públicos. Ha habido siempre, era muy festivo, lógicamente. Si lo has seguido habiendo, los festivales de España, uno de los sitios donde se han celebrado aquí ha sido ahí. Combates de boxeo he visto yo en la Plaza de las Monjas. Fijaros, mira, sobre la fachada de las caballerizas reales, que a la derecha hay un fondo azul, que yo le he querido poner fondo azul para que se destacara. Se está viendo una representación teatral. ¿Por qué una representación? Porque es que los duques habían asignado
en fin, dentro de la programación de verano habían preparado un teatro no estable, pero sí un fijo en cuanto que había lógicamente una serie de obras que ponían sobre todo las tardes y noches de verano. Veréis también que en el centro hay una fuente, esa fuente que es... Esa es la que hablamos antes. Efectivamente, esa fuente que fue un regalo de un canónigo indiano o nubense, para más nombre, una calle de Huelva, Miguel Redondo. Pues Miguel Redondo tuvo bien, una vez que vino de América, hizo las Américas, le fue bien a este hombre, muy bien, siendo canónigo, no me lo explico. Que digo que le fue muy bien. muy bien. Y entonces regaló a la ciudad esa fuente, que la Mora Negro concretamente habla de la fuente, que en Japón es un mármol veteado, que tiene todos los pitorrillos que tiene la fuente son de bronce, y todos los rebosaderos también son de bronce. Y también fijaros en la vegetación. La Plaza de las Monjas, como ha dicho muy bien Diego, en otros momentos tenía unos jardines muy amplios. Como aquí sigue siendo todavía de terrizo, el Cabildo siempre tuvo a bien colocar una serie de arboledas, y las arboledas siempre eran las mismas. Y fijaros, tenemos nosotros un terreno fantástico y un clima estupendo para mantener una arboleda en condiciones. Pues eran todos lo que aquí en Huelva se llama aromos, acacias, los aromos, las acacias, esas bolitas amarillas que huelen tanto en primavera, pues todo eso lleno de acacias. Y había pinos piñoneros, y también había palmeras, pero no las palmeras estas tan grandes que lógicamente luego hemos tenido. Y nada más, eso era todo el exorno que tenía la plaza, más esa fuente. Muchas veces y naranjos, también había naranjos. Así que el alcalde, aquel famoso alcalde de Naranjito, Antonio Segovia, pues no fue el precursor de los naranjos en la decoración de las calles y plazas. Aquí ya había... Aquello fue una campaña con Antonio Segovia, sí. Y a mí no me pareció mal, que llenó la calle El Puerto y la calle Rafael López. Luego tuvo la mala suerte, constatado aquí por su hermano José María en ese mismo tagón, de decir que él fue el que acabó tirando la Fuente Magna, ¿no? que tan mala prensa, ha tenido. Pero qué sitio más bonito la Plaza de las Monjas. Era un sitio, en época ya moderna, te hablo a mediados del siglo pasado, los conciertos dominicales, las muchachas que se veía mucho con sus cofias, los soldados de intendencia que estaban al lado de Guillermo Martín de la imprenta, paseando, y estaban los soldados, las muchachas, la gente con los paquetitos de los dulces de Jorba. Y la verdad es que la Plaza de las Monjas ha tenido una vida siempre fantástica. Pues ya os digo, el firme, el ayuntamiento, el Cabildo tenía muchísimos problemas. Fijaros todavía cómo éramos los onubenses de 1800, 1790, más o menos, que se prohíbe hacer hoyos en el suelo de la Plaza de las Monjas, se prohíbe tirar cascotes en la Plaza de las Monjas. El alineamiento, el duque tenía muchísimo interés porque la plaza fuera la joya de la corona a nivel urbano, y lógicamente hizo todo lo posible y consiguió casi siempre el que se alinearan las casas en los cuatro flancos de... En tiempos posteriores los chiquillos hacíamos agujeros en la arena, pero para jugar a la bola. Eran agujeritos de neo. y ya estaba, se podría hablar. Bueno, desde esos balcones, concretamente la familia ducal se entusiasmaban con los juegos que había aquí. ¿Juegos de qué? Juegos de vara. ¿Habéis visto alguna vez los grabados de Goya como un garrochista está solteando por arriba de un toro utilizando la garrocha, ese palo largo que se puede utilizar también para asaltar la pértiga, ¿no? Una cosa así como una pértiga. Bueno, pues eso se llamaban juegos de vara o de toro. Ahí hacían también lo que se podía llamar capea o algún tipo de novillada. Y si hablamos de espectáculos, hay una frase tuya que dice que una buena imagen vale más que 1000 palabras. Así. Vamos a cambiar la imagen y vamos a ver el cine que había en la... Cinema Park. El Cinema Park. El Cinema Park, yo dije, y creo mucha polémica, porque yo dije que el Cinema Park estaba donde está ahí, donde luego estuvo la Fuente Magna. Me decían, no, tú estás equivocado, el Cinema Park ha estado en La Palmera. Y mira, el Cinema Park ha estado ahí, que yo lo he conocido de pequeñito, y luego González Barba lo cambió a la Gran Vía.
Eso no lo conocí yo. En la Gran Vía. Es más, yo te puedo decir, lo he dicho aquí ya varias veces, que cuando yo venía de la calle Medialmú de noche a la calle Verdigón, me soltaba mi madre la mano, me subía en la Fuente Magna, en los Tritones, y veía la parte alta de la pantalla del cine. Y luego, ¿qué ocurre? Que González Barba, hombre de negocio, dice, bueno, ¿yo cómo voy a tener en este inmenso solar en la Gran Vía frente al gobierno, cómo voy a tener esto para aprovecharlo 2 o 3 meses en verano? Hizo el cine en otra propiedad suya, en La Palmera, donde se ha conocido el Cinepar, hasta que se ha cerrado ese Cinepar, ya lo hemos conocido todo el mundo, y allí construyó lo que hoy está pues el Servicio Andaluz de Salud, pues ahí está el Cinemapar. Fijaros, esto es como la tesis esta que yo he enseñado, está hecha a bola pluma y a bola pincel. Yo estoy escribiendo con todas las fichas que ya había tenido después de la investigación mía, leyéndome todos los libros habido y por haber, y una vez que tenía ya bastante documentación, pues hacía los bocetos. Estos que están hechos muy a la ligera, pero es suficientemente interesante. Me encantaría que la imagen de abajo se mantuviera fija, porque así podíamos verla mejor, pero vamos, ya que no puede ser, pues bueno, fijaros. Sí, podemos bajar la imagen, bajar la imagen para recrear, eso es. Fijaros que para que la gente se sitúe de alguna forma, los espectadores se sitúen de alguna forma, fijaros, el cine está construido, está hecho, la pantalla concretamente, está hecha sobre una valla de material que dividía lo que eran las casas y el monasterio de la hermana Agustina. Entonces el convento se ve allí un claustro, se ve otro claustro, y se identifica, ¿no? Esa es la calle Monasterio. Pero se entraba al cine por una de las puertas de acceso de las casas. Una vez que se entraba, fíjate tú, todavía hay una palmera que formaba parte del jardín, porque todo eso era el jardín de las hermanas, de las monjas. Y que, fijaros cómo llegaría el jardín hasta la Gran Vía, hasta la Plaza de la Constitución, donde ahora mismo está el Ayuntamiento de Huelva. Hasta ahí, hasta la Gran Vía por ahí. O sea que era una enorme huerta. Ahí la adaptaron al cine y tuvo tanto éxito tuvo ese cine, que ¿qué ocurrió? Pues vamos a ver las imágenes de arriba. Sí, que cuando hacía frío en los cines de verano... Que el dueño ya podemos subir la imagen. El cine de verano, dice, la gente tenía mucho frío y es de arriba o de abajo. Es al contrario. Es al contrario. No, tenemos que poner... La imagen de arriba, la imagen va de arriba. El otro trozo de la imagen, el que se puso antes, que eran unas especies de calentadores que se pusieron... Sí, que hizo efectivamente, el de arriba, la imagen de arriba. ¿Qué hizo el dueño concretamente del cine? Pues vio que efectivamente el éxito estaba asegurado, porque la gente llenaba lógicamente el patio de las proyecciones. Entonces lo que hizo fue montar unas carpas, se montó unas carpas de lona, y no solamente las carpas de lona para retener el redente que pudiera haber los meses ya de octubre, sino que le puso calefacción. Es una anécdota simpaticísima, que aparece ahí una especie de chimenea que yo le he dibujado, le pinté un poco el humo para que se vea que estaba funcionando, y que la gente seguía viendo el cine en los meses a lo mejor de otoño. Bueno, nos hemos comido el tiempo, pero nos queda una imagen que no quiero que dejemos de verla, aunque sea en un flap, porque nos queda muy poquito tiempo. Hombre, y sobre todo hacerle un homenaje a Francisco Moniz. Francisco Moniz es, fijaros también, el arquitecto que le pone soles, antes de nada, ordena la Plaza de las Monjas, le da carácter urbano a la Plaza de las Monjas, lo convierte en un hito arquitectónico y además diseña todos los elementos, tanto arquitectónicos como muebles urbanos. Esto es un kiosco. Él hizo 3 modelos para los kioscos, al final este no se hizo, pero ahí tenéis un kiosco y todo el suelo lo arrasó con solerías. Y entonces le dio el carácter de eso, de una plaza en condiciones mucho más urbanas, menos rústicas, menos pueblerina. Bueno, pues yo, arquitecto Moniz para mí muy significativo, porque es donde yo vivo, claro. y porque no me puedo explicar cómo un hombre que se murió antes de los 30 años... La de obra que hizo. Hizo media Huelva. Esto de la Plaza de las Monjas la hizo en 1907.
Hasta 1907 no estuvo el suelo de la Plaza de las Monjas en condiciones. Juan Carlos, muchísimas gracias por el programa. Gracias a ti por invitarme siempre. Yo creo que, bueno, y quedan todos ustedes emplazados porque tendremos un próximo programa sobre la plaza de San Francisco, cuando tú me digas. Iglesia de San Francisco. ¿Cuándo podrá ser? La semana que viene. Pues la semana que viene lo vamos a tener. Yo creo que el programa, con la novedad que ha supuesto, os habrá gustado a todos los espectadores, primero por la categoría del invitado. Me quito el sombrero con él, porque no solo dibuja, sino me ha dado el placer de que por fin yo vea un programa mío, lo vea con tranquilidad, hablando muy poco y dejando hablar al invitado. Muchas gracias y la semana que viene nos vemos otra vez. Cuando tú quieras. Y a todos ustedes, pues decirles que los espero el próximo viernes y hasta entonces que sean especialmente muy felices.